¿Cómo están, jóvenes? Dando continuación a las clases teóricas virtuales, ahora nos toca ver los fármacos antifúngicos. Los antifúngicos o antimicóticos son sustancias que tienen la capacidad de evitar el crecimiento de algunos tipos de hongos o incluso provocar su muerte. El término micosis designa las infecciones causadas por hongos microscópicos y se pueden clasificar a las micosis en superficiales, cutáneas y subcutáneas, profundas o sistémicas, con repercusión en las vísceras y las que se diseminan. Por ejemplo, la cándida puede desarrollarse a todo nivel, es decir, superficiales, cutáneas, subcutáneas, profundas o sistémicas. Considerar que en nuestro cuerpo existen varios tipos de hongos, y algunas que pueden causar destrucción estructural, por ejemplo, la onicomicosis, otras causan el caspa, ¿no es cierto? Y algunos causan problemas a nivel cutáneo, ¿sí? Con cambios de color. Sin embargo, también tenemos, ¿no es cierto?, algunos pacientes que puedan presentarse con micosis oral, por ejemplo, así como también en los lactantes puede presentarse, ¿no es cierto?, la patología causado por los distintos hongos. Pero tenemos gran cantidad de medicamentos, en este caso, un grupo de medicamentos que tienen una clasificación un tanto compleja. Sin embargo, vamos a solamente mencionar lo que más nos interesa en odontología. Bien, como clasificación, los antimicóticos para infecciones sistémicas, por ejemplo, la anfotericina B, la flucitocina, los azoles, los equinocandinas, para los antimicóticos para infecciones mucocutáneas de acción sistémica, por ejemplo, la grisofulvina, la terbinafina. Los antimicóticos para infecciones mucocutáneas de uso tópico, por ejemplo, la nistatina, los azoles tópicos, las alaninas tópicas, entre otros. Bien, de estas, más que todo, nos interesan los azoles y los polienos. Los azoles inhiben la síntesis de ergosterol como mecanismo de acción y los fármacos representantes son el ketoconazol, el fluconazol y el itraconazol, los más comerciales y los que están presentes en las farmacias. El resto es muy difícil de conseguir o se necesita importar. Sin embargo, los medicamentos mencionados son mejor empleados, es decir, tienen esa actividad de inhibir y destruir el desarrollo de los hongos. El otro grupo, el grupo de los polienos que tienen como mecanismo de acción unirse al ergosterol y forman poros y así de esta manera destruir, ¿no es cierto?, a los hongos. Hablamos de la anfotericina B y la nistatina. Más que todo, vamos a hablar más de la nistatina por su uso en odontología frecuente. Bien, si bien el grupo de los polionos ya dijimos, ¿no es cierto?, como sitios de acción o mecanismo de acción, se ligan a las membranas celulares y las rompen. Como hemos visto, los polienos, la anfotericina B y la nistatina, son las que actúan de esa forma, mientras que los azoles bloquean la formación de ergosterol en la membrana celular por inhibición de la 14-alfa desmetilasa dependiente del citocromo P450. Bien, de los polienos ya dijimos, la anfotericina B, la natamicina, la nistatina, del grupo de los azoles, ¿no es cierto? El clotrimazol, el miconazol, bifonazol, el flutrimazol, el ketoconazol, cetaconazol, y de los triazoles, el itraconazol. Si bien el resto no nos compete saber, porque ya que la mayoría son difícil, como les digo, conseguir en la farmacia, pero los medicamentos que acabo de describirles tienen gran actividad en las micosis frecuentes.
Bien. Si bien la micosis se puede clasificar en cuanto a superficial, cutánea, subcutánea, profunda, profunda, oportunista, los representantes, ¿no es cierto?, son muchas y incluso los nombres, ¿no es cierto?, son tanto complicados, ¿no es cierto?, de incluso, ¿no es cierto?, de mencionar. Por ejemplo, miren, el Malassezia furfur, por ejemplo, de localización superficial, que causa pityriasis versicolor, por ejemplo. Otras enfermedades un tanto frecuentes, por ejemplo, la blastomicosis, por ejemplo, causadas por los blastomisis dermatitis. Es una profunda en este caso. ¿Sí? Las profundas oportunistas, por ejemplo, la criptococosis, la patología, ¿no es cierto? En este caso, causado por el Cryptococcus neoformans. La Candida albicans, en cuanto la Candida albicans puede presentarse, ¿no es cierto?, en cualquier parte del cuerpo humano, pero la mayoría se presenta o está localizada en la parte cutánea, que puede causar dermatofitosis, tiña, piel, cuero cabelludo y uñas. La candidez cutánea y de las membranas mucosas, la cual nos interesa sobre todo en odontología. Bien, las lesiones dérmicas son muy evidentes en cuando la infección, ¿no es cierto?, causada por los micosis, que al final pueden causar, miren, como en las imágenes, ¿no es cierto?, una destrucción cutánea muy severa, así como también en la cavidad oral, ¿no es cierto? Si bien en la micosis superficial tiene estas características, así también como en la profunda, se puede tratar. Sin embargo, la invasión sistémica ya es un tanto complicada en cuanto a su tratamiento. Por eso es importante reconocer, hacer el diagnóstico inmediatamente y empezar el tratamiento antimicótico o antifúngico. En cuanto a las micosis superficiales, se puede utilizar el clotrimazol, el econazol, la grisofulvina, el miconazol y la listatina. En las micosis profundas, subcutáneas o sistémicas, la anfotericina B, el fluconazol, la flucitosina, itraconazol, el ketoconazol. Considerando que el ketoconazol y el itraconazol se emplea en pie de atleta y además en onicomicosis, mientras que la nistatina en problemas, ¿no es cierto?, causados en la mucosa oral. Y el clotrimazol, más que todo, si bien el clotrimazol, así como el ketoconazol, entre otras, se puede utilizar, por ejemplo, en ginecología. Bien, la nistatina, su uso exclusivo tópico tiene una escasa absorción oral, tiene gran toxicidad que impide usarlo de forma sistémica. El tratamiento tópico de candidiasis y otras micosis mucocutáneas a nivel bucal y esofágico, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la queilitis angular, en la palatinitis, ¿no es cierto? Subplaca. En cuanto a presentación, se tienen grajeas de 500.000 unidades internacionales, así como también suspensión oral de 100.000 unidades internacionales por ml. Y hay comprimidos y óvulos vaginales de 100.000 unidades internacionales. Mientras que los imidazoles, ¿no es cierto? Si bien el espectro es amplio como fungicidas, el miconazol tiene, bueno, pues se emplea en candidiasis oral también y puede tener interacciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, potencia el efecto de los anticoagulantes orales y antidiabéticos orales, así como los corticoides y antivirales. En sí es inhibidor enzimático a nivel del hígado. El miconazol, bueno, pues viene en comprimidos de 250 miligramos, viene también en gel de uso oral al 2% y crema al 2%. Bien, el miconazol en odontología de uso tópico se puede aplicar la crema 2 o 4 veces al día, previo lavado con antiséptico, Listerine, por ejemplo. Presentación en gel oral 4 veces al día, retenerlo en la boca el mayor tiempo posible antes de ingerirlo.
absorción digestiva es moderada. En cuanto a los triazoles, en cuanto a su farmacocinética, es mejor que la de los imidazoles. Tiene una buena absorción y distribución, tiene una larga vida media. Y el fluconazol, por ejemplo, en cuanto a sus nombres comerciales, el triflucan, el flavosol, el mutum, es eficaz en formas graves de candidiasis orofaringea, esofágica y diseminada en pacientes inmunocomprometidos, como en el VIH, por ejemplo. Está, en cuanto a su presentación, hay comprimidos de 50, 100, 150, 200 miligramos y suspensión de 10 miligramos por ml, 40 miligramos por ml, ¿no es cierto? ¿Sí? Y si bien en la candidiasis, considerando que la candidiasis, también llamada micosis candidiásica, es una enfermedad causada por Candida albicans. Si bien la candidiasis oral es importante, ya que puede causar, ¿no es cierto?, una infección a este nivel, el cual compromete diferentes tejidos. Incluso puede progresar hasta el hueso. La cavidad bucal constituye un ambiente favorable para la colonización del microorganismo oportunista, ¿no es cierto? Como en este caso, como la cándida. Sin embargo, no resultan ser patógenos debido a que la flora normal bacteriana, ¿no es cierto?, y la parte inmunitaria limitan su crecimiento y frenan su proliferación, manteniendo así su equilibrio. Sin embargo, la candidiasis es de gran importancia estomatológica. Hablamos de la candidiasis, ¿no es cierto?, que causa problemas a nivel de la boca por su frecuencia y variedad clínica. Estas infecciones se observan frecuentemente en personas con distintos tipos de factores predisponentes. Es importante que el estomatólogo sea capaz de reconocer estos factores predisponentes para intentar controlarlos o eliminarlos. Diagnosticar convenientemente las manifestaciones bucales de candidiasis de la mucosa oral y establecer pautas de la terapia o terapéutica para evitar complicaciones que puedan repercutir en deterioro físico de los pacientes y mejorar así su calidad de vida. Podemos observar, miren, el estrago que causa, ¿no es cierto?, este hongo, sí, sobre todo muy evidentes en pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, con cierto grado de desnutrición, y ya que el desnutrido generalmente no tiene muy activas la parte de las defensas del cuerpo humano. No solamente para los hongos, sino también para las bacterias. Es importante, ¿no es cierto?, la nutrición, que sobre todo alimentación en cuanto a proteínas, sobre todo, para tener una buena inmunidad. Bien, el diagnóstico, bueno, es clínico, hacer inspecciones en la cavidad oral, ¿no es cierto? Se puede hacer laboratorios a través de frotis y cultivos, así también como biopsias y además serología. Si bien los nombres de estos antimicóticos, bueno, pues sobre todo los nombres comerciales, es preferible, como decimos, ¿no es cierto?, al principio, como decimos al principio, bueno, todos sus docentes de farmacología les va a pedir que más que todo utilicen los nombres genéricos, sobre todo. Estas son las dosis, ¿no es cierto?, de la nistatina, ¿no es cierto?, del clotrimazol, también el ketoconazol, así como el itraconazol, las más importantes, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entre otros, por ejemplo, en las micosis orales se puede utilizar la violeta de genciana, ¿no es cierto? Hay combinado, es decir, asociado la violeta de genciana a lidocaína, sobre todo en las aftas, en las estomatitis, ¿no es cierto?, con intenso dolor. Se puede aplicar en áreas afectadas 2 veces diarias, ¿sí? Puede causar inflamación en algunos casos y, bueno, pues está disponible, ¿no es cierto?, sin prescripción. Se puede comprar sin receta.
Bueno, los efectos adversos, sobre todo algunos efectos secundarios comunes de los medicamentos con los azoles orales, el ketoconazol, fluconazol y itraconazol, son náuseas, vómitos, dolor de estómago y otros efectos secundarios que incluyen dolor de cabeza, vértigo, somnolencia, fiebre, diarrea, sarpullidos y cambios en el sentido del gusto. El problema más grave es la toxicidad en el hígado, pero esto ocurre raramente y generalmente es reversible después de suspender el medicamento. Bueno, pues la nistatina, si bien se debe conocer su mecanismo de acción, este poliénico por la cual actúa por la unión al esterol de las membranas de los hongos sensibles, produciendo pérdida de sustancias vitales, los poros que forman, ¿no es cierto?, en los hongos. En sí es fungistática y fungicida a la vez. Si bien ya conocemos, ¿no es cierto?, las características que tiene este medicamento, se debe emplear, ¿no es cierto?, en las afecciones, sobre todo en niños, por ejemplo, la candidiasis en niños, las infecciones recurrentes por hongos, que son muy comunes en los niños que tienen, por ejemplo, VIH. De manera particular, ¿no es cierto? La candidiasis oral es sumamente frecuente en estos pacientes. Pues se trata de un clotrimazol tópico, 5 tabletas de 10 miligramos, ¿sí?, al día. Por lo general, la nistatina, 4 dosis de 2 a 6 ml cada 6 horas. No resulta eficaz en niños que tienen aftoras recurrente. Bueno, pues los medicamentos, por ejemplo, los azoles tienen similar, ¿no es cierto?, interacciones con otros medicamentos. Una persona que esté tomando los antihistamínicos, ¿no es cierto?, puede causar problemas, ¿sí? Y sin embargo, tomar azoles con medicamentos orales para la hipoglicemia puede derivar en niveles sumamente bajos de azúcar en la sangre y que puede producir una hipoglicemia severa, de modo que los niveles de glucosa deben ser vigilados cuidadosamente, ¿no es cierto?, en este grupo y tipo de pacientes. Bueno, en cuanto a los antimicóticos, prácticamente estos son los que se emplean con mayor cantidad, ¿no es cierto?, mayor frecuencia, ¿no es cierto?, que se utiliza por vía tópica para el tratamiento, ¿no es cierto?, además para la profilaxis en la candidiasis oral y perioral.